La flecha que la salvó de la muerte fue disparada por su mayor enemigo, pero aquel único acto de misericordia se convertiría en la improbable semilla de una alianza que uniría dos mundos irreconciliables. Si las historias sobre el poder de alianzas improbables y el valor de ver la humanidad en el otro resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol del desierto de Sonora castigaba la tierra seca, volviendo el aire pesado y la respiración difícil. Para Elena, cada día era una batalla silenciosa por la supervivencia, una lucha librada con las manos callosas y el corazón apesadumbrado por su reciente viudez. Aquel fin de tarde, mientras regresaba a su modesto rancho con su hijo Mateo, el silencio del crepúsculo fue roto por un gruñido bajo y gutural. De entre las sombras de las rocas rojizas, un lobo gris, flaco y desesperado por el hambre, surgió con los ojos fijos en el niño. El animal era una encarnación de la brutalidad de aquella tierra, un depredador despiadado. Elena actuó por puro instinto, empujando a Mateo detrás de ella y levantando el único trozo de madera que llevaba. El miedo era un sabor a metal en su boca, pero el amor por su hijo era un fuego que ardía más fuerte que cualquier pavor. El ataque fue rápido, una explosión de polvo y furia. El lobo se lanzó sobre Elena, derribándola con el impacto y clavando sus dientes en su brazo. El grito de Mateo resonó por el cañón, un sonido agudo de puro terror, mientras luchaba bajo el peso del animal, sintiendo el dolor punzante y el aliento caliente en su rostro. Elena vislumbró un borrón de movimiento en la cresta de una colina cercana. Entonces, un zumbido cortó el aire, casi imperceptible en medio del caos. Una flecha, precisa y mortal, alcanzó al lobo en el costado, silenciando su gruñido para siempre. El cuerpo del animal se ablandó sobre ella. Con el corazón martillando en el pecho, Elena empujó el cadáver y vio, recortada contra el cielo del atardecer, la figura de un hombre. Era un guerrero apache, un fantasma de las historias que atormentaban las noches de su pueblo, y él la observaba en un silencio profundo e indescifrable. Elena se quedó allí, paralizada, con el brazo sangrando y el cuerpo temblando, mientras el guerrero desaparecía tan silenciosamente como había surgido. No dijo una palabra, no hizo un gesto, simplemente se fue, dejando atrás el cuerpo del lobo y una deuda de vida que ella no sabía cómo pagar, ni si quería hacerlo. Su existencia ya, desde que su esposo, Ricardo, se fue por una fiebre implacable hacía menos de un año, ella se había convertido en una sombra en su propia comunidad. La compasión inicial de los vecinos rápidamente se transformó en desconfianza. Una viuda joven era vista como una carga, una boca más que alimentar en tiempos de escasez, o peor, una tentación para los esposos de las otras. Su piel, curtida por el sol inclemente, y la delgadez de su cuerpo delataban sus dificultades. Solo sus ojos, aunque cargados de una profunda melancolía, aún guardaban la brasa de una terquedad feroz, la determinación de proteger a Mateo a cualquier costo. La vida en su pequeño pueblo en Sonora, alrededor de 1880, se regía por reglas rígidas y miedos antiguos. Era una tierra de frontera, endurecida por décadas de un conflicto sangriento y sin tregua. Para los colonos mexicanos, los apaches, o Ndé, como se llamaban a sí mismos, no eran vistos como hombres, sino como espectros del desierto, bárbaros, salvajes cuya única intención era matar y saquear. Historias de ataques brutales se contaban en susurros alrededor de las fogatas, alimentando un odio que pasaba de generación en generación, bendecido por los sermones encendidos del Padre Francisco en la pequeña iglesia de adobe. En aquella sociedad profundamente católica y patriarcal, la línea entre el bien y el mal era clara e incuestionable. Y aquella tarde,
Elena se dio cuenta de que la flecha que le había salvado la vida la había colocado peligrosamente en el lado equivocado de esa línea. Al volver a las pocas casas de adobe que formaban su comunidad, Elena sentía el peso de un secreto peligroso. Acercando a Mateo, le pidió al niño que no dijera una palabra sobre el hombre en la colina. La verdad era un veneno que los mataría más rápido que cualquier animal salvaje. A todos les contaría que había logrado ahuyentar al lobo con su pedazo de madera y la fuerza de la desesperación. Una media verdad que sonaba más a un milagro, improbable. Dentro de su pequeña casa, mientras limpiaba la profunda herida en su brazo, la imagen del guerrero apache la atormentaba. Su mente era un torbellino de contradicciones, el rostro impasible del enemigo, la precisión mortal de la flecha, el silencio que siguió. No era el monstruo de las historias, pero tampoco era un amigo, era un enigma, una fuerza de la naturaleza que había intervenido en su destino, dejándola con una gratitud que se sentía culpable de sentir. La noticia de su encuentro con el lobo se extendió rápidamente como reguero de pólvora. Las mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Cómo una mujer tan frágil, ya debilitada por el dolor y el hambre, podría haber sobrevivido a un ataque como ese? La historia parecía incompleta, y en el vacío de la información, los chismes florecieron. El padre Francisco la visitó, sus ojos pequeños y penetrantes, buscando cualquier señal de falsedad en su relato. Habló de milagros divinos, pero sus palabras llevaban un tono de advertencia, un sutil recordatorio sobre las tentaciones del desierto y los espíritus malignos que en él habitaban. Elena sintió que el cerco se cerraba. El aislamiento que ya sufría como viuda ahora se profundizaba, teñido por una desconfianza que la marcaba como diferente, como alguien que guardaba una oscuridad inconfesable. El valor de Elena en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Las semanas que siguieron al ataque fueron de una dificultad atroz. La herida en el brazo de Elena cicatrizaba lentamente, pero el hambre era un dolor constante y más profundo. Sus pequeñas reservas de maíz y frijol se estaban acabando, y la caza menor se había vuelto escasa con la sequía que se prolongaba. Una mañana, al salir de casa con la cubeta vacía en las manos, esperando encontrar solo polvo, se detuvo. Cerca de la entrada de su rancho, casi escondido por un cactus, había un conejo recién cazado. No había huellas, ninguna señal de quién lo había dejado allí, solo la oferta silenciosa. El primer instinto de Elena fue el pánico. Él había estado allí, lo suficientemente cerca para observar su casa, para saber de su necesidad. El miedo que sentía de su comunidad se mezcló con el terror primordial del salvaje que la vigilaba desde las sombras, un depredador invisible que ahora parecía jugar con su presa. Por un largo momento solo miró al animal. Rechazarlo sería un acto de orgullo, una lealtad a un pueblo que la marginaba. Aceptarlo era cruzar una frontera invisible, aceptar la ayuda de un enemigo jurado. Miró hacia adentro, donde Mateo dormía, con el rostro flaco y pálido. La decisión no la tomó su mente, sino su corazón de madre. Con manos temblorosas, recogió el conejo y lo llevó adentro, sintiéndose una traidora a cada paso. El guisado que preparó esa noche fue el más sabroso que habían comido en meses, pero cada bocado bajaba con un nudo de culpa y confusión. Días después, encontró una pequeña bolsa de cuero llena de raíces nutritivas. Ya no era coincidencia. El guerrero apache, el fantasma del desierto, se había convertido en su silencioso e improbable ángel de la guarda. La regularidad de los regalos transformó la rutina de Elena. La ansiedad del hambre fue reemplazada por la ansiedad de la expectativa. Cada mañana salía con
el corazón dividido entre el miedo y una extraña esperanza. Comenzó a estudiar los regalos con una atención minuciosa, no solo como alimento, sino como mensajes. La forma en que las hierbas medicinales estaban atadas, la elección de los cortes de carne, la ubicación exacta donde dejaban las cosas. Todo parecía tener un propósito, un lenguaje silencioso que ella se esforzaba por descifrar. El bárbaro de las historias de su infancia era un ser de caos y destrucción. Sin embargo, las acciones de 1900 este hombre revelaban orden, conocimiento y una profunda comprensión de los ciclos del desierto. Ella comenzó a mirar las colinas ya no con pavor, sino con una curiosidad que la consumía, buscando la silueta de su benefactor invisible, tratando de entender el porqué detrás de su misericordia. Desde su puesto de observación, escondido entre las rocas ocres que se asemejaban a centinelas dormidos, Nokai la observaba. Veía la manera en que cuidaba a su hijo, la resiliencia en su postura, cuando el agotamiento amenazaba con derribarla. En Elena y Mateo, él veía los fantasmas de su propia esposa e hijo arrebatados por un ataque de soldados mexicanos años antes. Salvar a aquella mujer y a su niño no era un acto de compasión al azar. Era un intento de restaurar un pequeño equilibrio en el mundo, de honrar una deuda que sentía con los espíritus de sus seres queridos. Él veía el miedo de ella transformarse en cuestionamiento y reconocía en ella la misma fuerza que su gente poseía. La capacidad de sobrevivir contra todas las probabilidades. Él era un guerrero, pero en aquel acto de protección era, sobre todo, un hombre en duelo, cuidando un eco de su propia familia perdida. La comunicación entre ellos evolucionó a algo más allá de la simple provisión. Un día, en lugar de una bolsa de agua, Elena encontró un trozo de agave colocado de una manera específica cerca de una roca. Intrigada, investigó y, siguiendo la lógica de aquella señal silenciosa, descubrió una técnica rudimentaria para extraer la savia acuosa de la planta. En otra ocasión, dejó una rama con hojas de una hierba desconocida junto al cuerpo de una serpiente. Con cautela, investigó y se dio cuenta de que aquella era la planta que los curanderos usaban como antídoto para las mordeduras. Nokai no solo la estaba alimentando, le estaba enseñando. El desierto, que siempre había sido para ella un mapa de peligro y muerte, comenzó a revelarse como un libro de secretos, y el guerrero apache era el traductor anónimo que le entregaba las páginas, una a la vez, permitiéndole aprender a leer el lenguaje de la supervivencia por su cuenta. Con este nuevo conocimiento, Elena sintió una llama de autonomía encenderse dentro de ella. Aprendió a identificar las plantas que curaban y las que alimentaban, a seguir los rastros de los animales y a predecir los cambios en el clima por el color del cielo. La dependencia total que sentía al principio dio paso a una colaboración silenciosa y desigual. Los regalos de Nokai se volvieron menos frecuentes, pero más significativos. Un día era una piedra de sílex perfectamente tallada para servir como cuchillo. Al otro, un mechón de pelo de coyote dejado en un sendero, una clara advertencia sobre los depredadores que rondaban la zona. Se sentía más fuerte, no solo físicamente, sino en espíritu. El miedo que la paralizaba fue reemplazado por un estado de alerta vigilante y una confianza recién descubierta. Ya no era solo una viuda asustada esperando la próxima limosna. Se estaba convirtiendo, a su manera, en una sobreviviente del desierto. La transformación de Elena no pasó desapercibida. La viuda flaca y asustada que antes apenas podía alimentar a su hijo, ahora se movía con un propósito recién descubierto. Siempre había comida en su mesa, y la palidez enfermiza de Mateo había sido reemplazada por un vigor infantil. Para los otros habitantes del pueblo, sumergidos en la misma sequía y escasez, la súbita prosperidad de Elena era una afrenta.
un misterio que exigía una explicación siniestra. Las mujeres, al encontrarse en el pozo, ya no hablaban de compasión, susurraban sobre pactos profanos. ¿Cómo lograba cazar con tanta eficiencia? ¿De dónde venía el agua que parecía nunca faltarle? La envidia y la desconfianza fermentaron, transformando su rancho aislado en una isla de sospecha, y a Helena, la sobreviviente, en una bruja a los ojos de sus vecinos. La comunidad que debería ser su amparo se estaba convirtiendo en su mayor depredador. El eco de estos susurros llegó a oídos del padre Francisco, quien se sintió en la obligación de intervenir. La abordó después de la misa del domingo, su expresión una máscara de piedad que apenas ocultaba la severidad de su juicio. «Hija mía», comenzó él, con voz suave, «la providencia divina es generosa, pero el demonio también sabe imitar los milagros para tentar a los débiles de fe». Habló sobre el alma, sobre cómo el desierto era el hogar de espíritus engañadores que ofrecían dones terrenales a cambio de la perdición eterna. No la acusó directamente, pero sus palabras eran como piedras lanzadas con precisión. Era una advertencia clara. La comunidad estaba observando, y cualquier alianza, aunque fuera silenciosa, con las fuerzas salvajes que habitaban más allá de los límites del pueblo, sería vista como una herejía, una traición no solo a su gente, sino a Dios mismo. Las palabras del padre fueron como una sentencia. A partir de ese día, la desconfianza se solidificó en cruel y palpable. En el pequeño mercado, los vendedores de repente se quedaban sin cambio cuando era el turno de Helena. Las mujeres que lavaban ropa en el arroyo se callaban abruptamente cuando ella se acercaba, dándole la espalda de forma deliberada. Lo peor de todo fue el efecto sobre Mateo. Los niños con los que antes corría y jugaba ahora huían de él, repitiendo las palabras envenenadas que escuchaban de sus padres. El niño, sin entender la razón de aquel abandono, se refugiaba en el silencio, y la soledad en sus ojos era una nueva herida en el corazón de Helena. Se dio cuenta entonces de que el hambre del cuerpo era una prueba, pero la crueldad de la comunidad era un tipo de inanición mucho más dolorosa, que buscaba matarla en espíritu, aislándola hasta que se rompiera o se fuera. En lugar de romperse, Helena se endureció. La injusticia de aquella situación, la hipocresía de un pueblo que predicaba la caridad mientras la apedreaba con el silencio, borró los últimos vestigios de lealtad que sentía por ellos. Si la aceptación en su comunidad tenía como precio la sumisión y la miseria, entonces ella la rechazaba por completo. Aquel muro de hostilidad la empujó aún más cerca del único mundo que le ofrecía una oportunidad, el desierto. Dejó de buscar aprobación en los ojos de los demás y pasó a buscar sabiduría en las señales de las plantas y las piedras. El dolor del rechazo se transformó en un combustible para su independencia. Ella y Mateo estaban solos y, si el mundo civilizado les negaba un lugar, entonces ella aprendería a construir su propio refugio, siguiendo las enseñanzas silenciosas de un hombre que su pueblo llamaba demonio. La hostilidad del pueblo la forzó a una autosuficiencia que jamás había imaginado poseer. Cuando el pozo comunitario, ya debilitado por la sequía, finalmente se secó y ofreció solo lodo, el pánico se instaló entre los colonos. Ellos recurrieron a las plegarias y a un racionamiento severo, pero Helena recurrió al conocimiento que había absorbido. Dejando a Mateo a salvo, caminó hacia el este en dirección a una cadena de colinas rocosas que todos consideraban áridas e inútiles. No buscaba un milagro sino señales, la presencia de álamos del desierto, cuyas raíces profundas siempre buscan humedad, o el vuelo de los pájaros hacia un punto específico al amanecer.
Se movía con una calma y una certeza que habrían sorprendido a sus vecinos, leyendo el terreno con la pericia de un nativo, una estudiante, aplicando las lecciones de su maestro invisible. Después de horas de búsqueda, bajo el sol implacable, encontró lo que buscaba. Una pequeña depresión en el suelo, casi imperceptible, donde la vegetación era un poco más verde. Con sus manos y la piedra afilada que Nokai le había dejado, cavó. La tierra era dura y el esfuerzo la dejó exhausta, pero no se rindió. Finalmente, la arena se volvió húmeda y un pequeño charco de agua limpia y fresca comenzó a formarse. Fue una victoria silenciosa y profunda. Aquella agua era más que sustento. Era la prueba de su fuerza, la validación de su camino. Al llevar la primera cantimplora llena a Mateo, vio en los ojos del hijo no solo el alivio de la sed, sino una admiración que valía más que la aceptación de toda su antigua comunidad. Juntos bebieron del agua del desierto, un bautismo que sellaba su nueva vida, lejos de los pozos envenenados por el odio. La soledad que antes la asustaba se convirtió en su santuario. En el silencio del desierto, lejos de las miradas acusadoras, Elena encontró una claridad que la vida en el pueblo jamás le había dado. Pensaba con frecuencia en Nokai, ya no como una figura temible, sino como su igual. Él también era un solitario, un sobreviviente marcado por la pérdida, navegando en un mundo que lo veía como un enemigo. La barrera del prejuicio, antes una muralla en su mente, se había deshecho en polvo, revelando la simple verdad de una humanidad compartida. Un día, movida por un impulso que venía del fondo del alma, dejó una pequeña figura de pájaro, toscamente tallada en madera de cactus por sus propias manos, en el lugar donde solía encontrar los regalos. No era un pago, sino un reconocimiento, un gesto que decía sin palabras: «Te veo, entiendo». En aquel período, la vida de Elena y Mateo adquirió un ritmo sereno, dictado por el sol y las estaciones del desierto. Había una belleza en la simplicidad de sus tareas diarias: la recolección de vainas de mezquite, la búsqueda de huevos de codorniz. Las noches pasadas bajo un cielo tan vasto y estrellado que parecía contener todas las promesas del universo. Mateo, ahora más fuerte y seguro de sí mismo, se había convertido en su pequeño aprendiz, sus ojos brillando de orgullo con cada nueva planta que aprendía a nombrar. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, Elena sintió una paz genuina. Había enfrentado al lobo, al hambre y al desprecio de su gente, y había salido más fuerte. Creía haber dominado las reglas de aquel mundo hostil, forjando un futuro para ella y su hijo con sus propias manos. Mal sabía ella que el desierto aún guardaba su prueba más cruel. La paz fue destrozada en una sola noche. Mateo despertó con el cuerpo ardiendo en fiebre, la respiración corta y un escalofrío que lo sacudía violentamente, a pesar del calor sofocante de la pequeña casa. Elena, que había aprendido a leer las sutiles señales del tiempo y de la tierra, se sintió completamente ignorante e impotente ante las señales del cuerpo de su hijo. Las hierbas que conocía servían para aliviar el hambre y curar rasguños, pero eran inútiles contra aquel fuego invisible que consumía al niño por dentro. Intentó todos los remedios caseros que su abuela le había enseñado, aplicando compresas frías y forzando tés amargos entre los labios resecos de Mateo. Pero la fiebre no cedía. El niño, antes vibrante y curioso, se convirtió en un pequeño cuerpo frágil y delirante, perdido en un mundo de dolor que ella no podía alcanzar. La desesperación, como un animal acorralado, le hizo olvidar el orgullo y el rencor. Envolviendo a Mateo en una cobija, corrió hacia el pueblo, el lugar que la había desterrado, ahora su única y frágil esperanza. Irrumpió en la casa de la vieja curandera, implorando ayuda con la voz quebrada por el llanto. La mujer, una figura arrugada por el tiempo y la desconfianza, examinó al niño con sus ojos expertos.
aplicó emplastos de olor fuerte, murmuró oraciones antiguas y preparó infusiones que hicieron que toda la cabaña oliera a tierra y humo. Pero después de una larga noche de vigilia, la curandera finalmente se alejó del lecho improvisado, hizo la señal de la cruz y miró a Elena con una sombría resignación. «Hice lo que pude», dijo, su voz un susurro cansado. «Ahora le pertenece a Dios». La frase fue una sentencia de muerte, la última puerta de la civilización cerrándose en la cara de Elena. De vuelta en su casa, con el veredicto de la curandera resonando como una campana fúnebre en su mente, Elena miró el rostro pálido de Mateo y se negó a aceptar la derrota. Si el Dios de su pueblo lo había abandonado, ella buscaría ayuda con los espíritus del desierto. Una imagen se impuso en su mente con la fuerza de una revelación. Las hierbas atadas que Nokai le había dejado, el conocimiento silencioso sobre la vida y la muerte que él parecía llevar en su mirada. Él, que la había salvado del lobo, era su última y más peligrosa esperanza. La idea era una locura, una herejía que la condenaría para... Significaba poner su vida y la de su hijo en manos de un hombre que le habían enseñado a odiar y temer. Pero al sentir la débil respiración de Mateo contra su pecho, Elena entendió que todos los miedos eran insignificantes ante el miedo de perderlo. El prejuicio era un lujo que ya no podía permitirse. Sin dudar un segundo más, tomó su decisión. Con el poco de agua que le quedaba en una cantimplora y el cuerpo febril de Mateo envuelto en un rebozo, salió de casa y caminó hacia el corazón del territorio enemigo. El sol del mediodía era un martillo inclemente sobre su cabeza y el desierto, que antes le parecía un libro abierto, ahora era un laberinto de silencio e indiferencia. No sabía dónde buscar, no tenía un rastro que seguir. Tenía solo la fe desesperada de que él, de alguna manera, la vería, que su guardián invisible notaría a aquella madre desesperada, atravesando el paisaje inhóspito con su bien más preciado en los brazos. Cada paso era una agonía, un esfuerzo sobrehumano contra el calor, el agotamiento y la creciente sensación de que tal vez solo estaba persiguiendo a un fantasma. La fuerza de Elena finalmente se agotó. Sus piernas cedieron y se derrumbó de rodillas en la arena ardiente, el mundo girando en un borrón de calor y desesperación. Con sus últimas energías, apretó a Mateo contra ella, protegiendo su rostro del sol con su propio cuerpo, y susurró su nombre en un lamento que fue tragado por la inmensidad. Era el fin. Había fallado. Mientras la oscuridad amenazaba con tomar su conciencia, una sombra la cubrió. Parpadeó su visión borrosa, enfocando lentamente la figura que estaba de pie sobre ella. Era él, Nokai. No había surgido de la nada, pero parecía haberse materializado de la propia tierra, su rostro una máscara de polvo y tiempo, sus ojos oscuros y profundos fijos en la pequeña carga que ella llevaba. El miedo y el alivio chocaron dentro de ella en una ola abrumadora, dejándola sin aliento. Con la voz temblorosa, casi inaudible, Elena levantó a su hijo hacia el guerrero. Las palabras tropezaron en sus labios, una mezcla de español y súplicas universales que cualquier padre o madre en el mundo entendería. «Por favor», logró decir, las lágrimas trazando caminos sucios en su rostro. «Ayúdalo. Sálvalo». Era una rendición completa, la entrega de todo lo que tenía de más preciado a su enemigo ancestral. Nokai permaneció inmóvil por un instante que pareció una eternidad. Su mirada pasó del rostro desesperado de Elena al niño febril, y algo en su expresión se alteró, una grieta casi imperceptible en su fachada de piedra. No vio al hijo de un colono mexicano, sino solo a un niño al borde de la muerte. Sin una palabra, se arrodilló y con una inesperada gentileza en sus manos callosas de guerrero, tomó a Mateo en sus brazos. Nokai la guió por entre las rocas hasta una alcoba escondida.
un refugio natural protegido del sol y los vientos. Allí acostó a Mateo suavemente sobre una piel de animal. Elena observaba. Ansiosa e impotente, el guerrero se movió con la eficiencia de un curandero experimentado. No usaba rezos ni amuletos, sino un conocimiento profundo y práctico de la farmacia del desierto. De una pequeña bolsa sacó raíces secas que comenzó a triturar en una piedra. Encendió una pequeña fogata sin humo y hirvió las raíces en una jícara, creando un té oscuro y de olor fuerte. Con otras hojas preparó un emplasto que aplicó en la frente y el pecho del niño para bajar la fiebre. Cada gesto era preciso, deliberado e imbuido de una sabiduría ancestral. Elena observaba en silencio, presenciando no la magia de un salvaje, sino la ciencia de un hombre que era parte de aquella tierra. La noche fue una larga vigilia. Elena no se atrevió a dormir, sus ojos fijos en la frágil respiración de su hijo. Nokai se sentó al otro lado de la pequeña fogata, una estatua de paciencia, observando y esperando. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de luz pálida tocaron el horizonte, ocurrió el cambio. El temblor en el cuerpo de Mateo cesó, y el sudor que brotó en su frente ya no era el de la fiebre, sino el de la curación. Poco después, abrió los ojos, débil, pero con la claridad de quien había regresado de un largo y peligroso viaje. «Mamá», susurró. Una ola de alivio tan poderosa que casi la derribó inundó el cuerpo de Elena. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud, corrieron por su rostro mientras abrazaba a su hijo. Su mirada se encontró con la de Nokai a través del fuego y murmuró la única palabra que importaba: «Gracias». Él solo inclinó la cabeza, un reconocimiento silencioso que valía más que cualquier discurso. Mientras una frágil paz se establecía en la alcoba escondida de Nokai, una tormenta de furia se formaba en el pueblo. La noticia de que 2 cabezas de ganado de un ranchero influyente, don Gonzalo, habían desaparecido, fue la chispa que encendió el barril de pólvora del odio acumulado. Inmediatamente, la culpa recayó sobre los apaches. No importaba que no hubiera pruebas. La mera sospecha era suficiente. Don Gonzalo, un hombre cuya riqueza era tan grande como su crueldad, organizó una expedición punitiva. Convocó a los hombres más rudos de la región, prometiendo recompensa por cada salvaje que encontraran. El padre Francisco, desde su púlpito, bendijo la empresa, hablando del deber sagrado de proteger sus tierras y sus familias de los fantasmas sin alma que infestaban el desierto. Era una cacería por venganza, justificada por la fe y alimentada por un prejuicio asesino. El grupo de jinetes armados partió al amanecer, los rostros cerrados en una sombría determinación. Eran rastreadores experimentados, capaces de leer las historias que el suelo contaba. En su búsqueda de una tribu encontraron algo diferente y para ellos mucho más perverso: los rastros de un único guerrero apache. Las huellas eran recientes y se movían con un propósito claro. La curiosidad se transformó en sospecha cuando se dieron cuenta hacia dónde los llevaba el rastro. No era hacia las montañas o a un campamento escondido, sino directamente a la propiedad más aislada de la comunidad, el pequeño rancho de la viuda Elena. Para don Gonzalo y sus hombres, aquel descubrimiento fue la pieza que faltaba. La supervivencia de ella, su negativa a doblegarse, todo encajaba en una narrativa de traición. La viuda no era una víctima, era una cómplice. Cuando Mateo ya tuvo fuerzas para caminar, Nokai los guió de regreso, moviéndose por las cañadas y las sombras del crepúsculo para evitar ser visto. Los dejó a una distancia segura del rancho, le dio una última y larga mirada al niño y se disolvió en el paisaje sin un adiós. Elena, con la mano de Mateo firmemente en la suya, sintió una ola de esperanza. Estaban vivos, estaban juntos. Finalmente podría reconstruir su vida. Pero, al acercarse a su casa,
Un silencio antinatural la recibió. No se oía el canto de los insectos nocturnos ni el sonido del viento en los arbustos. Era una quietud pesada, vigilante. En el momento en que pisó el claro frente a su puerta, las figuras emergieron de las sombras. Don Gonzalo y sus hombres la rodearon, con las armas en la mano, los ojos brillando con una certeza odiosa bajo la luz de la luna. La trampa estaba puesta. Traidora. La palabra de don Gonzalo cortó el aire, cargada de veneno. Mientras lloramos nuestras pérdidas, tú te das un festín con el enemigo. Los rastros del salvaje terminan en tu puerta. Escupió en el suelo. El gesto, sellando su sentencia. Pensábamos que eras una viuda digna de lástima, pero eres solo la ramera de los apaches. Los hombres avanzaron, el miedo en los ojos de Elena transformándose en puro terror cuando uno de ellos agarró el brazo de Mateo. La acusaron de albergar al asesino, de ser la informante que guiaba los ataques. No había juicio, solo la certeza ciega de la turba. Iban a arrastrarla al pueblo, exhibirla como un trofeo de su propia justicia distorsionada, y el destino de Mateo sería decidido por ellos. Elena se vio en el epicentro de una pesadilla, impotente contra la marea de violencia que estaba a punto de engullirlos. En el instante exacto en que la mano de uno de los hombres se cerró sobre su hombro, un sonido agudo y penetrante resonó desde las colinas rocosas. No era el grito de un animal, sino un grito de guerra apache. Todas las miradas se volvieron hacia la oscuridad, y por un breve segundo vieron la silueta de Nokai contra la luna, arco en mano. Una flecha voló, no hacia ellos, sino impactando un viejo barril de metal con un estruendo que hizo que los caballos relincharan de pánico. Antes de que pudieran reaccionar, la silueta desapareció, y el mismo grito sonó desde un lugar completamente diferente, más lejos. No era un ataque, era una invitación, un desafío burlón. La ira ciega de los hombres, antes enfocada en Elena, encontró un nuevo objetivo, un enemigo tangible. «¡Tras él!», gritó don Gonzalo, y la mayoría de la turba, sedienta de sangre, partió en una persecución desordenada y furiosa contra el fantasma que danzaba en las sombras. Don Gonzalo y dos de sus secuaces se quedaron, la furia aún ardiendo en sus ojos. «Tu suerte todavía no ha cambiado», gruñó él. Pero, al volverse hacia Elena, no encontró a la mujer aterrorizada de antes. Vio a una mujer cuyos ojos ya no contenían miedo, solo una calma helada y cortante. Inspirada por el sacrificio de Nokai, Elena se irguió, con el cuerpo recto. «Ese hombre», dijo ella, con la voz firme y clara resonando en el tenso silencio, «mostró más compasión que cualquiera de ustedes. Mi hijo se estaba muriendo, su curandera lo entregó a Dios. Este salvaje lo trajo de vuelta a la vida». Miró directamente a don Gonzalo. «Ustedes hablan de justicia, pero solo conocen el odio. Nos dejaron para morir de hambre y enfermedad. Él nos dio la oportunidad de vivir. ¿Quién, entonces, es el verdadero bárbaro aquí?» Las palabras de Elena cayeron como piedras en un pozo silencioso, creando ondas de duda e incomodidad. Don Gonzalo, sorprendido por la fuerza moral de ella, se quedó sin respuesta. La lógica de su odio, tan simple y directa, de repente pareció frágil y vergonzosa. Los otros hombres, que esperaban lágrimas y súplicas, fueron confrontados con una verdad que no podían refutar fácilmente. Poco a poco, el resto de la expedición punitiva regresó, exhaustos y con las manos vacías, frustrados por haber sido engañados por el guerrero apache. La energía de la turba se había desvanecido, dejando atrás solo un cansancio amargo y la acusación de Elena flotando en el aire. Sin el apoyo unánime de sus hombres y sin saber cómo reaccionar ante aquella mujer que no se doblegaba, don Gonzalo le lanzó una última mirada de puro desprecio y, sin decir más, montó su caballo y se fue, seguido por su comitiva derrotada.
La historia de aquella noche se extendió como un incendio lento por el pueblo, dividiendo a las familias y las conciencias. Para muchos, Helena se había convertido en la paria definitiva, la mujer que se alió con el diablo y que merecía ser expulsada o algo peor. El padre Francisco la denunció en su sermón, hablando sobre la semilla de la traición que florece en los corazones débiles. Sin embargo, para una minoría silenciosa, el valor de Helena y la lógica de sus palabras sacudieron los cimientos de su odio. Recordaron su propia impotencia ante la sequía y la enfermedad, y comenzaron a cuestionar la justicia de un Dios que parecía haberlos abandonado a todos, excepto a la viuda. Helena, sin embargo, no se hizo ilusiones. Sintió el cambio en la atmósfera, la polarización irreconciliable que su actitud había creado. Podría haber ganado la batalla de aquella noche, pero sabía que había perdido la guerra por un lugar en esa comunidad. En los días que siguieron, Helena sintió el peso del aire, la tensión en cada mirada que cruzaba. El pueblo se había convertido en una prisión sin muros, y ella sabía que la tregua era temporal. El odio de don Gonzalo era paciente y, tarde o temprano, encontraría una manera de vengarse. Mirando a Mateo, que ahora jugaba con una nueva vitalidad, tomó la decisión final. Quedarse allí significaría enseñarle a su hijo a vivir con miedo, a bajar la cabeza ante la injusticia. El desierto, con todos sus peligros reales e inmediatos, parecía un lugar más seguro que aquella comunidad enferma de prejuicio. Irse no era una huida, sino la afirmación definitiva de su libertad. Era elegir lo desconocido, pero en sus propios términos, en lugar de aceptar una vida de sumisión en un lugar que ya no consideraba su hogar. La verdadera supervivencia, entendió, no se trataba solo de encontrar agua y comida, sino de proteger la propia alma. Sus preparativos fueron breves y silenciosos, realizados bajo el manto de la noche. No poseía mucho, y las pocas cosas que eligió llevar eran más símbolos que bienes. Guardó una pequeña reserva de maíz y frijol, la cantimplora de agua, una cobija raída y el pequeño cuchillo de sílex que Nokai le había dado. Por último, tomó la pequeña figura de pájaro que había tallado, el único vínculo con la alianza silenciosa que había salvado sus vidas. Le explicó a Mateo, con palabras sencillas, que harían un largo viaje para construir una nueva casa, un lugar solo para ellos. El niño, cuyo mundo ahora se reducía a la fuerza inquebrantable de su madre, solo asintió, con los ojos serios y confiados. Juntos, se despidieron de la pequeña casa de adobe, no con tristeza por la vida que perdían, sino con la solemne resolución de quien marcha hacia el futuro. Al amanecer, madre e hijo dejaron atrás las siluetas dormidas del pueblo. Caminaron, no hacia el este en dirección al sol de la mañana, sino hacia el norte, hacia tierras desconocidas y una promesa de un nuevo comienzo. Helena no miró hacia atrás. El desierto se extendía ante ella, ya no como una amenaza, sino como un lienzo en blanco. Cada cactus, cada roca, cada sombra era parte de un lenguaje que ahora comprendía. Ya no era la viuda, indefensa, dependiente de la misericordia de otros, ya fuera de su comunidad o de un guerrero silencioso. Era una mujer completa, forjada en el fuego de la adversidad, cuya identidad no estaba definida por la pérdida o el prejuicio, sino por su inmensa capacidad de amar, aprender y, sobre todo, de resistir. Su nueva vida no sería fácil, pero sería suya. El destino final de Helena y Mateo se pierde en el polvo de la historia, pero su viaje permanece como un testamento a la fuerza del espíritu humano. No se unieron a los apaches ni buscaron otro pueblo mexicano, sino que encontraron su propio lugar, un espacio entre dos mundos, construido sobre el valor de ver la humanidad donde otros solo veían al enemigo. La historia de Helena
Nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, más sabios y más fuertes. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan conocerla. Será un honor desde dónde nos ves, así que deja tu ciudad en los comentarios. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo viaje.